enseñar un atributo del Señor, un atributo de Dios, y es uno de los atributos más importantes que tiene el Señor. Todos son importantes, de hecho, pero siempre este es el que se puede desarrollar un poco más. Se trata de la omnisciencia de Dios, ¿ya? Dios todo lo sabe, ¿ya? Dios tiene un atributo el cual Dios sabe completamente, tiene conocimiento completo y universal de todas las cosas pasadas, presentes, futuras. Dios, por ser eterno, Él siempre ha existido y por ende no hay nada nuevo que le podamos decir a Dios que Él no sepa. Dios sabe absolutamente todo lo que nosotros quizás no podemos saber. Dios, por ser omnipresente, Dios puede estar en todo lugar y por ende Él sabe todo lo que ocurre en cada lugar de este universo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Salmos 147 y el verso 5. Salmos 147 y el verso 5. Salmos 147 y el verso 5. Ya, Salmos 147 y el verso 5. Dice la Biblia: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Vamos a volverlo a leer otra vez. Salmo 147, el verso 5. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y esa parte, ¿no? Y su entendimiento es infinito. No tiene límite el entendimiento de Dios. Él lo sabe completa. Él sabe todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Padre, porque tú has permitido que todos aquí estemos reunidos para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú nos hables. Señor, tú puedas alimentar nuestras almas y sobre todo, Señor, ayúdanos a conocerte un poco más a ti, ahora que se va a hablar de uno de tus atributos, tu omnisciencia, Señor. Tú todo lo sabes. Señor, te doy gracias por esta noche. Te lo pido y te ruego todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. El verso 5, la última parte dice: y su entendimiento es infinito. Vamos a buscar Isaías 40, verso 13 y 14. Isaías, capítulo 40, verso 13 y 14. Isaías 40, verso 13 y el verso 14. Isaías capítulo 40, verso 13 y 14. Si lo encuentran, dicen amén, hermano. ¿Ya? Ok, amén. Okay. Isaías 40, verso 13 y 14. Dice la Biblia, hace una pregunta, dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Qué de nuevo le podemos enseñar a Dios? ¿Quién en el mundo habrá alguien que se ponga delante de Él y le enseñe algo a Dios para que Él aprenda? No hay absolutamente nadie. No hay alguien que le pueda dar consejo, no hay alguien que le pueda dar, como dice la Biblia, le enseñe juicio, le enseñe ciencia. No hay absolutamente nadie, porque Dios todo lo sabe. Por eso Dios tiene ese atributo, la omnisciencia. Nosotros como personas no podemos saberlo todo, pero Dios sí sabe. No hay nadie quien le pueda dar un consejo o algo que le podamos enseñar a Dios. No hay absolutamente nadie capaz de hacerlo, porque Dios
sabe todo. Ok. Al desarrollar este tema, primera cosa, Dios ve todas las cosas. Proverbios 15:3. Proverbios capítulo 15 y el verso 3. Proverbios capítulo 15 y el verso 3. Proverbios 15 y el verso 3. Proverbios capítulo 15 y el verso 3. ¿Ok? Dice en la Biblia, los ojos de Jehová, ¿qué dice? Están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Tú puedes ver aquí que los ojos de Dios están en todo lugar. En todo lugar. Esa palabra todo involucra pues todo lo que existe, donde todo hay vida humana. Dios sabe todo lo que pasa, porque Él ve todo lo que ocurre. Entonces, no hay algo que se le pueda pasar por alto a Dios. Todo lo ve, no importa dónde nosotros nos escondamos, Él aún nos está viendo. No importa qué tan lejos estemos, Dios va a estar allí. No importa si nos vamos lo más alto posible, Dios va a estar allí. Porque los ojos de Dios, dice la Biblia, que están en todo lugar. Número 2, Dios conoce todas las cosas. Salmos 147, verso 4. Dios conoce todas las cosas. Salmos 147 y el verso 4. Solo retrocede un libro. Antes de Proverbios está Salmos. Salmos 147 y el verso 4. Salmos 147 y el verso 4. Dios conoce todas las cosas. ¿Ok? Salmos 147 y el verso 4. Dice la Biblia, Él cuenta, mira lo que yo quiero que veas este texto, dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Imagínense, hermano, qué cantidad de estrellas no vemos. Y Dios dice que las llama a cada uno por su nombre. Wow, hermanos, honestamente, los domingos en la mañana, cuando vienen la gran cantidad de hermanos, yo no me puedo memorizar todos los nombres. Estoy en el proceso ya cada vez aprendiendo, pero me cuesta. A veces le veo al hermano y se me va el nombre. Y a veces no puedo recordar. Pero se imaginan, hermanos, que Dios, como Él sabe todas las cosas, aún Él sabe el nombre de cada estrella. Imagínense, porque Dios todo lo sabe. Miren un ratito Mateo capítulo 10, verso 29. Mateo capítulo 10, verso 29. Dios conoce todas las cosas. Mateo capítulo 10, verso 29 y 30. Mateo capítulo 10, verso 29 y 30. Mateo capítulo 10, verso 29 y el verso 30. ¿Ok? ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Okay. Dice la Biblia, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, del hermano Byron es fácil contar, pero imagínense, de los demás, ¿no? Es que difícil. Qué difícil, hermanos, imagínense. Pero Dios, mira, imagínense, porque Él sabe todas las cosas, Él aún sabe el número de nuestros cabellos. Dios conoce todas las cosas. No hay algo nuevo para Dios que Él no sepa. No hay algo que a Dios le pueda sorprender. Dios todo lo sabe, todo conoce. Número 3, conoce a la humanidad. Y aquí nos vamos a tomar un poco de tiempo. Dios conoce a la humanidad. Primeramente, de la humanidad, Dios conoce nuestros
pensamientos. Salmos 139 y el verso 2. Salmos 139 y el verso 2. Salmos capítulo 139 y el verso 2. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Salmos 139 y el verso 2. La última parte, vamos a leerlo todo el versículo, pero vamos a la última parte del verso 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos, ¿qué dice? Mis pensamientos. Dios, hermanos, como Él todo lo sabe, aún sabe nuestros pensamientos. Dios sabe qué es lo que estamos pensando ahora, Dios sabe cada intención de nuestro corazón, Dios sabe lo más profundo de nuestros pensamientos. No hay nada oculto para Dios en cuanto a nuestros pensamientos. Salmos 44, 21. Salmos 44 y el verso 21. Salmos 44 y el verso 21. Salmos 44, verso 21. Hace una pregunta, dice, ¿no demandará Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce, hermanos, Él sabe cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros planes, Dios lo sabe completamente todo. Hermanos, el hecho de que Dios conozca nuestros pensamientos, esto nos da mucha libertad de podernos acercar a Dios confiadamente. A veces nosotros quizás cargamos secretos, pero Dios sabe esos secretos. Y Dios sabe la manera en que tú y yo lo podemos solucionar. A veces hay cargas en nuestro corazón que quizás solamente nos sentimos que solamente nosotros lo tenemos que llevar, pero no es así. Dios sabe cada cosa que hay en nuestro corazón, porque recuerda que Dios es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada oculto para Él. Siguiente cosa, hablando de la humanidad, Dios conoce nuestras palabras. Salmos 139 y el verso 4. Salmos 139 y el verso 4. Salmos 139 y el verso 4. Salmos 139, verso 4. Dice la Biblia, ¿sí lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Okay. Salmo 139, verso 4, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿qué dice? Tú la sabes toda. Él conoce, hermanos, cada cosa que nosotros hablamos. Él sabe perfectamente, Él conoce nuestras palabras. Siguiente cosa, Él conoce nuestros hechos. Salmo 139 y el verso 2. La parte A, dice la Biblia, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce nuestros hechos, Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, no hay nada oculto para Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y el verso 2. Oh, hermanos, estamos dando muchos textos. Okay. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Apocalipsis 2 y el verso 2. La Biblia dice, okay. Apocalipsis 2, verso 2. ¿Encontraron, hermanos? ¿Amén? Okay. Dice la Biblia, yo conozco que tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El verso 2, la parte A dice, yo conozco que tus obras.
Dios sabe, hermano, cada intención, cada cosa que nosotros hacemos. No hay nada que nosotros podamos ocultar a Dios. Dios sabe todo, hermanos. Siguiente cosa, Dios sabe nuestras tristezas. Éxodo capítulo 3, verso 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. Éxodo capítulo 3 y el verso 7. Éxodo capítulo 3, verso 7. Sí, el segundo libro del Antiguo Testamento. Entonces, Génesis, el siguiente libro es Éxodo capítulo 3 y el verso 7. Amén. Dice la Biblia: dijo luego Jehová, bien he visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido que sus angustias. Dios conoce, hermanos, que nuestras angustias. Él sabe el dolor que quizás nosotros llevamos por algún problema. Dios sabe perfectamente todo lo que nos pasa. Él sabe nuestras aflicciones. A veces hay cosas en nuestra vida que quizás es motivo de salud, quizás es una deuda, quizás es un problema, quizás alguna relación rota, qué sé yo, pero Dios sabe todo. Él sabe, Él conoce, hermanos. Mira, qué lindo es observar todo esto y tú puedes ver que Dios conoce cada detalle de nuestro ser. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Él conoce nuestras palabras, nuestros pensamientos, aún está contado nuestros cabellos. Aún Dios sabe lo que nosotros sentimos. Él sabe absolutamente todo. Siguiente cosa, Dios también sabe nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, verso 32, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6 y el verso 32. Mateo capítulo 6, verso 32. Mateo 6, verso 32. ¿Ok? ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Díganme amén, hermanos, porque si no pienso que están dormidos. Porque ok, Mateo 6, verso 32. ¿Ya? Dice la Biblia: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, nota eso, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe nuestras necesidades. Ahora, hermanos, esto aplica a todos. ¿Habrá algo que Dios no sepa? Pues no. Dios sabe aún lo que nosotros necesitamos. Dios sabe cada cosa que quizás nos hace falta, pero Dios conoce aún esos detalles de nuestra vida. Él conoce todo. Luego, siguiente cosa, Dios conoce nuestra devoción hacia Él. Génesis capítulo 22, verso 11 y 12. Génesis 22, el primer libro de la Biblia, Génesis 22, el verso 11 y el verso 12. Génesis 22, verso 11 y el verso 12. ¿Ok? Génesis capítulo 22, verso 11 y 12. Dice la Biblia: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, Dios, aun cuando manda, nos prueba nuestra fe, prueba nuestra obediencia. El Señor ya sabe cómo va a terminar la historia. Él sabe cómo vamos a actuar. Hermanos, por esa razón Dios nos manda quizás prueba tras prueba, porque ya Dios sabe de qué manera vamos a reaccionar. Él conoce nuestra devoción. Siguiente cosa, Dios conoce nuestras debilidades. Salmos 103
y el verso 14. Salmos 103 y el verso 14. Salmos 103 y el verso 14. Salmos 103 y el verso 14. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? Ok, dice la Biblia, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe cada una de nuestras debilidades. Es interesante, hermanos, hablando de esto. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Quizás tú puedes decir, hermano, yo ya no tengo problemas con el alcohol, con el cigarro, yo ya no tengo problemas con eso. Pero Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son mis debilidades. Dios sabe quizás qué es mi carácter, quizás son celos, quizás es el enojo, quizás es la ira, quizás son momentos de donde nos desbaratamos, pero Dios sabe cada una de nuestras debilidades. Ahora, hermanos, sabiendo que Dios sabe y conoce nuestras debilidades, ¿por qué no pedirle ayuda al Señor, que Él nos ayude a fortalecer cada una de esas debilidades? Dios, hermanos, sabe, Dios conoce cada una de nuestras debilidades en las cuales batallamos y luchamos y quizás caemos en esas debilidades, pero necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude a que esas debilidades se hagan fuertes. Él conoce nuestras debilidades. Siguiente cosa, Él conoce a los suyos. Juan 10, 14. Juan capítulo 10, verso 14. Juan 10 y el verso 14. Juan 10 y el verso 14. Dice la Biblia, yo soy el buen pastor y, ¿qué dice la Biblia? Y conozco y sé quiénes son mis ovejas y las mías me conocen. Dios nos conoce perfectamente bien como somos. Ahora, hermanos, sabiendo que Dios conoce absolutamente todo de nosotros, aún Él conoce cada uno de nuestros pecados y de nuestras fallas y de nuestros errores. Hermano, dice la Biblia, aquel que encubre sus pecados no prosperará. Nosotros quizás podemos engañarnos a nosotros mismos guardando cosas que no deben estar allí, pero Dios lo sabe y Dios quiere que nosotros lo arreglemos. Ahí no hay absolutamente nada, hermanos, que Dios no sepa. Y a veces, hermanos, nosotros estamos teniendo problemas y estamos quizás pagando las consecuencias de nuestros propios pecados. Es porque quizás no hemos confesado algo que ya Dios muy bien sabe. Dice la Biblia, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Y la palabra confesión, hermanos, viene, no es esa confesión, Señor, perdóname todos mis pecados, no, es en el cual nosotros reconocemos cada pecado que nosotros hemos cometido contra Él. Dios sabe, hermano, perfectamente que esos pecados van a traer problemas a tu vida. Dios sabe que esos pecados van a traer dolor y sufrimiento a tu vida. Por eso dice la Biblia que Dios quiere que nosotros aprendamos a confesar, a sacar todo eso que hay en nuestro corazón. Dios, la palabra del Señor nos dice, todo aquel que se aparta del pecado alcanza misericordia. Y qué lindo, hermanos, es saber. Ahora, es interesante que Dios sabe cada una de nuestras necesidades. Ahora, hermanos, la palabra necesidad no solamente es física, no solamente es material, no solo es económica, pero Dios sabe absolutamente todo de nosotros. A veces, hermanos, pensamos de que Dios no sabe, de que Dios quizás está muy separado de nosotros. Nos equivocamos y pensamos así. Dios sabe absolutamente todo de nosotros. Oh, hermano, ¿te acuerdas que quizás
cuando hemos tenido algún problema económico, como dice el hermano Carlitos, no es coincidencia. Dios sabe en qué momento darnos, Dios sabe en qué momento proveer. Dios nunca llega tarde, Dios nunca se olvida, Dios sabe en qué momento actuar, porque Él es omnisciente, Dios lo sabe todo. Mateo capítulo 11, verso 23. Mateo capítulo 11, verso 23. Mateo capítulo 11 y el verso 23. Mateo capítulo 11 y el verso 23. Dice la Biblia: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Siguiente cosa, Dios sabe lo que pudo haber sido. ¿Sabes, hermano? Cuando aquí la Biblia dice, a veces Dios ha hecho cosas tan bonitas en nuestra vida y aún así le seguimos fallando. Dios ha hecho cosas tan preciosas en nuestra vida que a pesar de ello, nosotros todavía no nos consagramos con Él. Dice la Biblia, si Dios le dice a Capernaum, si lo que hemos hecho contigo se hubiese hecho en Sodoma y Gomorra, aún yo creo que ellos aún se habrían arrepentido y hubiesen permanecido, pero no. Dios sabe qué es lo que pudo haber pasado o qué pudo haber sido. Ahora, hermano, yo te quiero tan solamente animar en esta noche. Te animo a que tú seas abierto con Dios. No importa, hermanos, el problema con el cual tú estés pasando, si Él lo sabe. Y lo único que está esperando Dios es que tú seas abierto con Él. Le digas, Señor, mira, yo necesito esto o aquello. Estábamos bromeando con los jóvenes, el hermano Patricio quiere que le bromee. Ahí vamos a echarle entonces. Hermano, cuando nosotros normalmente quizás a veces oramos, decimos, Señor, dame una esposa, Señor, por favor, dame una esposa, dame una esposa. Pero tú no le dices, ¿cuándo quieres que te dé una esposa? Si tú no eres abierto con el Señor específico, Dios sabe, Dios conoce, hermanos, cada detalle que nosotros tenemos. Hermanos, Dios sabe nuestras necesidades, lo profundo de nosotros. Él sabe cuál es nuestro pesar, Hermanos, hay cargas en nuestra vida que quizás nosotros no le damos a Dios porque pensamos que Él no lo puede hacer, cuando encontramos en la Biblia que Él es todopoderoso, todo lo puede, no hay nada difícil para Dios. Como Él sabe todo, Él puede todo. Y por esa razón, hermanos, nosotros como cristianos debemos ser abiertos con Dios, darle todas nuestras cargas al Señor, todo lo que nos pesa, todo lo que no podemos llevar. Él sabe perfectamente cada cosa que nosotros necesitamos y lo único que espera Dios de nosotros es que le digamos a Él. Él sabe. ¿Qué, hermanos? Que Él no puede ignorar absolutamente nada. Él sabe todo, hermanos, lo que nos pasa. Aún, hermanos, cada problema que nosotros hemos pasado o que vamos a tener, Él sabe absolutamente todo. Juan capítulo 6, verso 6. Cuando Dios nos manda una prueba, hermanos, no es que a Dios se le pasa por alto, o cuando Dios nos manda alguna prueba muy fuerte en nuestra vida, no es que Dios se ha equivocado ni nada por el estilo. Mira lo que dice aquí Juan capítulo 6 y el verso 6. Juan capítulo 6 y el verso 6. Vamos a leer desde el verso 5 para entender un poquito más el contexto, que está hablando de la alimentación de los 5,000. Y mira lo que le prueba el Señor Jesús a Felipe y le dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, le pregunta, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6, pero esto decía ¿para qué? ¿Para qué? Para probarlos, para probarle
porque él ya sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Tan solamente Dios le estaba probando a Felipe. Jesús le probaba a Felipe, le dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan? No es que Dios no sabía, la Biblia dice que Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y a veces, hermanos, nosotros estamos en la condición de Felipe, pensando, mira lo que responde el verso 7. Felipe le respondió, él saca la cuenta, saca su calculadora y dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. A veces, hermano, nosotros desconfiamos del Señor porque pensamos que Él ignora nuestros problemas, porque pensamos que quizás la prueba no vino de Dios, sino de dónde habrá venido. Pensamos, hermanos, que a veces las pruebas que Dios envía a nuestra vida, pensamos que quizás Dios lo ignora o que no sabe. La Biblia dice, hermanos, Él sabe lo que tiene que hacer. Aún, hermanos, cuando Él nos manda problemas muy fuertes a nuestra vida, Él sabe lo que tiene que hacer. Y tan solamente, hermanos, el Señor nos pide que nosotros confiemos en Él. No importa la gravedad de la prueba, hermanos, que venga sobre nuestras vidas. La razón de que el Señor nos manda pruebas en nuestra vida es para que nosotros sepamos de quién es Dios, conozcamos más a Dios. Cada vez que Él ha resuelto un problema en nuestra vida, hemos dicho: Señor, gracias por lo que tú has sido bueno, tan precioso. Mira lo que dice un ratito, vayan a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 3. Vamos a leer del verso 2. Vamos a leer del verso 2. Dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro sentir cuando nos hallamos o nos encontramos en diversas pruebas? Sumo gozo. Esta palabra gozo, hermanos, es paz acompañada de contentamiento. Es saber y conocer que Dios está en control de cada cosa que nos está pasando en este momento, o las cosas que nos pasó, o lo que nos pasará. Dios sabe absolutamente todo. Y a veces, hermanos, cuando Dios nos manda una prueba a nuestra vida, pensamos de que Dios se ha equivocado. ¿Cómo Dios se va a equivocar si Él es omnisciente? Él ya sabe todo lo que Él va a hacer. O, hermanos, a veces quizás nos quejamos, decimos: Señor, ¿por qué me has mandado este problema? Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? Señor, ¿pero por qué tuvo que suceder aquello? Oh, Señor, no lo tenía previsto. Dios ya sabe todo lo que Él tiene que hacer. A veces, hermanos, nosotros nos afanamos, nos preocupamos, decimos: Señor, ¿de dónde voy a sacar para ello? Señor, ¿de dónde? No, hermanos, Dios sabe todo lo que tiene que hacer. No hay nada oculto para Dios, no hay nada nuevo para Dios. Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento de nuestra vida. Luego, verso 3, dice la Biblia: sabiendo, debes de saber, debes de conocer, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe produce paciencia. Y, hermanos, la palabra paciencia viene de que nosotros esperamos en que Dios va a obrar. Él sabe, hermanos, qué lindo es vivir uno tranquilo y decir: Señor, tú sabes por qué me mandas estas pruebas. Tú, Señor, sabes y conoces qué quieres mostrar de mí. La razón de que Dios nos manda pruebas a nuestra vida es para sacar lo mejor que hay en ti. La razón de que Dios te prueba es porque Dios quiere ver qué vas a actuar, cómo vas a reaccionar. ¿Te vas a quejar o le vas a decir: Señor, yo sé que tú tienes el control de todo? No importa el problema por el cual esté pasando, Señor, tú sabes todo lo que me está ocurriendo. Tú vas a dar tranquilidad a mi vida porque tú estás en control. Tú sabes mi problema, tú conoces, hermanos, Dios conoce perfectamente bien cada cosa que nosotros pasamos. No hay nada oculto para Él. Dios conoce todo, hermano. Ay, hermanos, cuando mi esposo y yo nos casamos en el 2009, y cuando estaba en el seminario, hermanos, uno para solventar mis gastos,
siempre me gustaba trabajar en construcción, y en construcción pues uno ganaba más de lo que quizás ibas a ganar en la semana. Yo en un día, los días lunes, me iba a trabajar en construcción, y bueno, hermano, cuando era en ese entonces, no usaba protección ni nada ahí, y ahí me decían, pero usa faja. No, ¿qué va a estar usando faja? Qué aburrido. Y así cargando y cargando y cargando. Un día, hermanos, mi esposa y yo estábamos en el Perú, y por una razón, hermanos, despierto y no podía caminar. Y el hecho de asentar mis pies me dolía literalmente toda la columna. Y hermanos, yo nunca en mi vida había experimentado el dolor de columna, y qué feo y qué horrible es. No podía, hermanos, de costado no podía dormir, boca abajo, boca arriba, hermanos, en el piso, pero era tan desesperante porque el dolor no te dejaba. Y ahí es como Dios diciendo, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Y dentro de mí, hermanos, el Señor, pero yo te estoy sirviendo, ¿por qué me pruebas a mí en eso, Señor? Como que si Dios se equivocase cuando Él nos manda una prueba a nuestra vida. O hermanos, vamos al doctor y el doctor chequea, bueno, cirugía. ¿Y cuánto cuesta la cirugía? Bueno, como $5,000, $6,000. ¡Wow! Pero Señor, ¿de dónde voy a sacar todo ese dinero, Señor? ¿De dónde? Y Dios desde el cielo diciendo, te olvidas que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y lo único, hermanos, que Dios pide de nosotros es que nosotros confiemos en Él y digamos, Señor, tú sabes qué vas a hacer. Yo no me voy a preocupar de dónde voy a sacar dinero, No, Señor, tú ya sabes todo lo que tú tienes que hacer. Y lo dejo en tus manos. Y hermanos, y cuando yo tomé esa actitud, pero no fue, oh Señor, me estaba doliendo, y al día siguiente tuvo esa actitud. No, batallé, luché, y el Señor ahí tratando conmigo, y hasta que entendí, hermanos, que Dios cuida de cada uno de sus hijos. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer. Quizás ahora estás batallando con tu salud, quizás ahora está viendo un problema fuerte en tu vida. Tú tranquilo, tú tranquila. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer. Dios actúa en el momento preciso. Dios actúa en el momento exacto. ¿Por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a preocupar? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios ignora lo que nos está pasando en este momento? Dios sabe todo de nosotros. Me encanta el verso 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esas pruebas, esos problemas que Dios envía a tu vida, es para que tú y yo crezcamos, es para que tú y yo maduremos, es para que tú y yo sepamos más de Dios, conozcamos más a Dios, para que sepamos que ese Dios que todo lo puede, Él sabe en qué momento actuar en nuestras vidas. Oh, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace las cosas, pero Él sí sabe. Y lo único que el Señor pide y pide a gritos de nosotros es que nosotros confiemos en Él. Es que nosotros, hermanos, literalmente digamos, Señor, mis cargas, mis pesares, te lo doy a ti. En cualquier área de tu vida. En cualquier circunstancia de tu vida, lo único que Dios pide de nosotros es que digamos, Señor, yo deposito todo mi pesar, mis problemas, mis debilidades, mi todo, Señor, en tus manos. Dice la Biblia, verso 4, hermanos, la palabra perfecto y cabal. Cabal significa una persona completa, una persona madura, pero ¿cuándo maduramos? A través de las pruebas. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe por qué está viniendo estas cosas a su vida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedir a Dios, hermanos, pídale a Dios. Y luego dice la Biblia, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
todo lo que Dios pasa en nuestra vida, hermanos, todo lo que viene a nuestra vida, tú no entiendes, tú no comprendes. Por esa razón, hermano, dice, pide a Dios, busca a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Quizás nosotros oramos, Señor, quita este problema, quita esta dificultad, quita, Señor, esta circunstancia, Señor, quítalo. No, Dios no lo va a quitar. Dios quiere que tú y yo tengamos una actitud de decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de este problema? Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación difícil que vino a nuestra vida? Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame. Pide sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Todo aquel hermano que dice, Señor, yo no entiendo, yo no comprendo por qué me viene esto a mi vida, pide a Dios. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Dice la Biblia, verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Pero pida con fe, no, que hermanos, no dudes del Señor, no dudes del Señor, hermanos. Él va a hacer las cosas en su tiempo. Él va a hacer las cosas en su tiempo. Él nunca llega tarde. Él nunca, hermanos, va a actuar demasiado tarde. Él va a actuar en el momento exacto y preciso sobre nuestras vidas. Dios sabe todo lo que hay en nosotros. No hay absolutamente nada nuevo para Dios. Él conoce todo de nosotros. Hermano querido, ¿qué actitud tú has estado tomando por las pruebas de que Dios ha enviado a tu vida? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo quizás estás sintiendo en tu corazón cuando Dios te dice, yo sé lo que tengo que hacer? Dios lo único que hace es probarte para saber qué hay en tu corazón. Y te acuerdes, hermano, de Job. Y hermanos, vamos a ver Job, Job capítulo 1, verso 6 en adelante. Job capítulo 1, verso 6. Y con esto acabamos. Dice la Biblia, un día, Job, hermanos, era el hombre más rico de ese entonces. Era un hombre muy temeroso a Dios, fiel a Dios. Dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, ¿quién empieza la conversación? ¿Satanás o Jehová? Es Jehová. Todo lo que ocurre y pasa, hermanos, es porque Dios lo permite y Dios quiere que sea así. Y tú sabes, hermano, todo lo que le pasó a Job. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, sus posesiones. Y no solamente eso, viene una enfermedad, viene la lepra sobre él. Y aún viene su esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Y hermanos, y Job teniendo una buena actitud con el Señor. No fue fácil. Pero hermanos, hasta que Job entendió el por qué pasan las cosas, Dios le bendijo con doble de todo lo que él tenía. Así es nuestro Dios. Yo quiero que te vayas pensando a casa. Dios es omnisciente. Y por ende, Él sabe todo lo que nos ocurre y nos pasa. Y Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué no, hermanos, tomamos una decisión en esta noche?
Y empezamos a dar nuestras cargas a Dios. Y empezamos a decir, Señor, esto lo dejo en tus manos. Yo, Señor, quizás te has estado quejando, quizás has estado orando de una manera incorrecta, pero quizás es momento de decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en mí? Vamos a orar. Los ojos cerrados, cabeza inclinada, hermanos, el altar está abierto.